Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? De nuevo compartiendo esto de contar historias. Y estamos con Lisandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Contar historias, el storytelling decíamos, y el storytelling como herramienta de transformación. ¿Cómo sería esto? Bueno, es muy interesante, Rubén, porque básicamente el contar historias, el storytelling, lo concibo como una manera de potenciar la comunicación, como un módulo. Básicamente tengo una pequeña frase que es: lo que tengas para decir, ¿de qué manera puede ser narrativo? Ahí está. Y eso es un poco la cuestión de cómo trabajamos las imágenes, cómo trabajamos las palabras para que haya una alta recordación, para que eso se pueda multiplicar en el boca a boca. Qué importante esto que decís, perdón, sí, que claro, te interrumpa, bienvenido. Para la catequesis. Qué importante para la predicación. Qué importante también para la docencia, ¿no? En general. Pero vuelvo a insistir, catequesis y predicación, evangelización, qué importante es esto, porque no solamente está el qué voy a contar, sino el cómo lo voy a contar. Y no solamente el cómo en la voz, sino en toda la expresión gráfica. Y no tanto buscando métodos súper sofisticados, sino usando a mi persona como método, ¿verdad? Tal cual, Rubén. Y entonces, y en cierta manera, para poder trabajar esos cómos, empezar también a leer cuál es nuestro público, si son niños de 8 años, si son adultos, si es hablarle a los padres, si es escribirle en un WhatsApp o establecer un encuentro para presentar a Jesús. A partir de los desafíos que aparecen ahí, hay algunas contraseñas, hay algunas claves que a partir de estudios y a partir también del sentido común, muy fuertemente, porque contar historias tiene que ver con una cuestión ancestral. Sí. Aparecen 3 grandes motivos por el que escuchamos, por el que dilatamos las pupilas y prestamos atención cuando nos están contando algo. El primero de los motivos, o uno de las primeras claves, tiene que ver cuando nos cuentan historias donde la información nos va a ayudar a sobrevivir. Esto es interesante. Punto muy importante, después voy a poner los ejemplos. El segundo, sí, querías decir. Sí. No, me acuerdo de una película que invadían el mundo y entonces informaban cómo no morir. Bueno, sí. Va muy de la mano con la, voy a aprovechar, cuando contamos historias, la gente dilata pupilas y advertimos amenazas. Claro. Como mencionaste, las famosas campañas del miedo en la comunicación política es un gran ejemplo. Y hay una tercera instancia, un tercer motivo, que es cuando es una comunicación o una historia que inspira. Una historia que inspira tiene que ver con estas famosas charlas motivacionales que son tan famosas, que no es otra cosa que inspirar, que llenarse los pulmones de aire y salir de la cueva, salir del territorio conocido. Así y empezar a explorar. Muy lindo, sería primero para adquirir conocimientos que permitan sobrevivir. Por ejemplo, bueno, las campañas, dice señor, no use el agua contaminada, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Sí, o tiene que en la cuestión más primigenia, tengo que aprender a matar al oso, tengo que aprender a sacarle la piel y tengo que transmitírselo al menor del clan. Tengo que generar una transferencia de conocimiento que afecta a la supervivencia. Claro, que eso en nuestra cultura agrícola, en Argentina, ¿no? Nuestros abuelos, inmigrantes que han venido a trabajar la pampa húmeda, eso lo han transmitido de generación en generación, los secretos de trabajar la tierra, ¿no? Y también decía para inspirarnos, esto es muy importante. Hoy que hay un aburrimiento, un tedio, un cansancio generacional del posmodernismo, ¿cómo hacemos para inspirar a la gente, adultos, jóvenes, niños, que dicen que están todos cansados, que están, como se dice también, inflamados de imágenes, que ya están abarrotados de palabras, ¿no? ¿Cómo inspirar? Y lo tercero decías, para advertirnos de amenazas. ¿Podrías poner algún ejemplo de esto de inspirar, por ejemplo, de algunas de ellas? Sí, de la inspiración aparece muy presentemente el testimonio personal. Claro. Ahí es donde contar la historia que solo uno puede contar, se convierte muy inspirador y es la famosa palabra de moda, la famosa empatía, esta cuestión de poder establecer un vínculo de paridad, empatar con los sentimientos del otro. La inspiración mucho tiene que ver con ese aspiracional. En clave cristiana le decimos testimonio. Los hermanos cristianos no católicos por ahí exageran demasiado con el testimonio, porque dicen, yo estaba tirado en la cuneta del barro, de la droga, del alcoholismo, y el Señor me rescató. Yo siempre le digo, no hace falta tanto dramatismo. También podías haber sido un perezoso, un flojo que no te levantabas, y después de haberte encontrado con el Señor, ahora sos servicial y dirigente. Siempre aclaro eso, porque si no hay gente que me dice, a mí el Señor conmigo no hizo nada. No, sí, conmigo hizo pequeñas cosas, ¿no? Inspirador puede ser que alguien que era un perezoso, un flojo, ahora es un dirigente y servicial, ¿verdad? Fantástico. Pero es el testimonio auténtico, el testimonio, sí, eso es muy importante. Y después, entonces,
teníamos advertirnos de amenazas. Así es. Si votas a tal candidato, sucede B. Si hay una pandemia que no está confirmada, las famosas fake news, las noticias falsas, también, en donde no interesa realmente si es verdad o mentira, sino que interesa que sea fácil de creer. Esto es algo que se está utilizando muchísimo a diferentes niveles, y que tiene que ver con este principio universal que es: nosotros prestamos nuestra atención, que esta es la gran clave en un mundo posmoderno donde la fragmentación de atención es muy fuerte. Prestamos atención, nos quedamos pegados cuando hay una advertencia, una amenaza. Miramos el pronóstico para ver si llueve, vemos cómo está el tránsito, y todas las narrativas que tienen que ver con eso generan una alta pregnancia en el otro. A mí me llama la atención, Lisandro, de que la gente está atada en la radio al pronóstico, si mañana va a llover o no, ¿no es cierto? Capaz que hay un solazo bárbaro. Y también en el tema del horóscopo, ahí viste lo que me dijo el horóscopo, le cree todo, como le cree también lo que dice el envase de la arveja o de la leche, pero muchas veces cuando tiene que leer el Evangelio, la palabra de Dios, no le cree al Señor. Es llamativo. O sea, el mundo de hoy le cree a cualquier cosa, pero no le cree a Dios, no le cree a Jesús. O sea, descree de la verdad, del camino de la vida. Es todo un tema ¿no? ¿Será que a lo mejor no hemos sabido contar la historia, o contar o transmitir a Jesús? ¿O hay un cansancio? También lo digo claramente, es muchísima gente que ha pasado por colegios católicos y que no ha recibido una experiencia de vida, sino que ha recibido un culmen de cosas así, digamos, intelectuales o racionales, pero que no tiene una experiencia y ha provocado un cansancio. En este caso, el storytelling, esto de contar historia, no se trata de elocuencia, ¿no? No se trata de, por ejemplo, hacer un curso de locutor, no, o, claro, de oratoria. O de oratoria. Porque mucha gente cree que se trata de técnica, se trata de abrir el corazón. Decir, este soy yo, este era yo, el Señor pasó por mi vida y ahora este soy. Y a partir de lo que soy, yo te propongo esto, ¿no? Eso sería un poco el storytelling. Tal cual, y es en cierta manera, antes de comenzar a hablar, construir un espacio de comunicación, construir cómo se arma esa comunión previa, cuál es el espacio por fuera de lo cotidiano. Cuando a uno le cuentan una historia sucede algo fantástico. En ese lapso de tiempo, si está bien contada, uno cree. Claro, vos sabés hay que credulidad. Un médico argentino muy famoso, doctor López Rossetti, dijo que la soberbia no ayuda a la comunicación, y dijo que hay 3 cosas para aniquilarla. Un microscopio para ver el mundo, y ver que somos tan pequeños, un reloj para ver que no puedo tener el tiempo, ni mi tiempo, porque voy a morir también, y también una bacteria, porque aunque la apriete mucho, no la voy a matar, sino que se va a introducir en mi cuerpo y ella sí me va a matar. En el fondo digo, este espacio de comunicación empieza por la humildad también, ¿no? Por darnos cuenta que somos muy pequeños y necesitamos unos de otros, porque si no, no hay auténtica comunicación. La comunicación parte de esta idea fundamental de que me debo complementar con el otro, ¿no? Yo más el tú para formar el nosotros. Me parece muy importante, ¿no? En esto de el storytelling como herramienta de transformación. ¿Qué queremos decir finalmente con la palabra transformar? Porque viste que se habla mucho de fulano fue a la catequesis a formarse, o fulano va a la escuela a formar. A mí esa palabra me provoca alergia. La palabra formar me provoca alergia. ¿Qué sería transformar? Poder realizar una conversión. Yo creo que está en esta acepción de realmente poder ponerse al servicio. Hay una cuestión de servicio, de ponerse a voluntad. El contar historias no tiene que ver con declamar ni llenarse el bolsillo de certezas, sino de establecer una reflexión, un desplegarse, no claro, un doblarse hacia adentro. Y sacar lo mejor de uno mismo en ese edúchere. No tanto ser formado por el otro, sino al contrario, sacar lo mejor es educar, ¿no? Para transformar lo mejor de mí en algo positivo para comunicar a los demás. Y que sea un proceso de vida. Claro. Y que sean personajes de vida y no, me atrevo a pensar y a decir, un Jesús muerto. Claro. Donde está el personaje vivo, latiendo. La historia es un poco asegurar que siempre esté ese latido fuerte, identificable e inspirador. Transformar vida, entonces, comunicando vida en abundancia. Gracias, Lisandro, por favor. Y a ustedes también, paz y bien.